nuestras Biblias en la carta a los Hebreos, capítulo primero, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Oremos a Dios. Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra que es bendita. Señor, en esta tarde estamos aquí para escuchar tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas y permite que esta palabra llegue al corazón, a la vida de cada persona que lo escuche. Señor, y que si hubiese alguna duda en esta tarde, puedas disipar esas dudas y glorificar tu nombre, Señor. Confirma tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, por favor. Quisiera comenzar con la introducción. Dice, muchas gentes dicen: a mí Dios nunca me ha hablado. Yo no sé cómo muchos dicen que Dios les habla. Si a mí nunca me ha hablado, es posible que sí te ha hablado, pero tú no has entendido o no has estado en el canal indicado o no conoces el lenguaje de Dios. En esta tarde, yo quiero decirles que Dios no es un Dios indiferente para con su iglesia, para con el hombre, para con las personas. Dios se comunica con el hombre para revelar su propósito, para revelar su voluntad, y siempre lo ha hecho a través de la historia. En el transcurso como de 1800 años fueron escritos 39 libros de la Biblia, muy diferentes, que reflejaron épocas, lugares, culturas y situaciones muy diferentes. Y Dios habló a través de esos tiempos. Dios usa muchos medios para dar a conocer su mensaje a las personas en el Antiguo Testamento. Una de estas fueron en visiones, otras fueron en sueños. Y Dios a Abraham y a Moisés les habló personalmente, de acuerdo a Génesis 18, Éxodos 31, 18. Y los judíos estaban muy familiarizados, hermanos, con estas historias. No les era difícil creer que Dios todavía seguía hablando. Entonces el apóstol Pablo se ve en la necesidad de escribirle a la iglesia, a los judíos, a los hebreos, y decirles que Dios todavía seguía revelando su voluntad, que a ellos les resultaba difícil pensar que Dios se había revelado a sí mismo a través de su Hijo Jesucristo, y que Jesucristo era el cumplimiento y la culminación de la revelación de Dios a través de los siglos. Cuando lo conocemos, tenemos todo lo que necesitamos para ser salvos de nuestros pecados y tener una revelación perfecta con Dios. Y surge una pregunta en esta tarde: ¿habla Dios todavía con el hombre?
Y usted puede ser muy sincero para decir, si Dios habla, si todavía Dios nos habla, entonces, ¿cómo saber cómo nos habla Dios? Primero, tenemos que comprender algo muy importante. Ni Noé, ni Abraham, ni Moisés, ni David, y ninguno de los profetas tenía algo que nosotros tenemos. Y esta es la revelación completa de la palabra de Dios, que es la Biblia. Hermanos, y si nosotros leemos la palabra de Dios, sabemos que Dios nos habla a través de parábolas, a través de poesía, a través de salmos, de cantos, a través de los profetas, a través de visiones, a través de sueños. ¿Quién de ustedes alguna vez no ha sido tocado por un canto? Yo creo que muchos de nosotros, cuando ha salido el canto, y yo he oído testimonio de gente que ha estado allá afuera y por un canto han venido a los pies de Cristo. Todo lo que Dios quiere que el hombre conozca sobre su plan de redención, sobre su carácter, sobre su poder, sobre su misericordia, sobre su gracia, está dentro de su palabra. Está escrito en la palabra de Dios, pero tenemos que saber que hay decisiones que debemos tomar, caminos que debemos seguir. ¿Quién no tiene proyectos que realizar? ¿Quién no tiene cosas personales directamente en la vida y tiene que tomar decisiones? Y muchas veces Dios nos habla para que no tomemos decisiones equivocadas. Hermanos, yo tengo dos recuerdos muy importantes en mi vida que Dios me habló. En una le hice caso y en otra no le hice caso. Y tuvieron dos resultados muy diferentes. Y voy a tomar esto personal porque yo quiero que usted entienda y sepa que Dios sí nos habla en esta época, a pesar de todas las cosas. Hace mucho tiempo, muchos años, más de 25 años, yo trabajaba en un banco. Y en este banco se perdieron unos cheques que implicaban mucho dinero, hermanos, millones de pesos. No me acuerdo exactamente ahorita cuántos, pero yo quiero decirles que era mucho dinero. Y la oficina principal me manda una ficha deudora. Dice, me faltan estos documentos. Hermanos, pero el banco tiene una cosa. Hay una persona encargada de tomarle fotografía a todos los documentos. Y yo dije, ahí voy a encontrar los documentos que me faltan. Para saber cuáles eran, porque yo no tenía nada, hermanos, más que una cantidad y un montón de documentos perdidos. Yo no sabía qué hacer. Yo creo que por más de 2 semanas estuve orando, Señor, estos documentos se extraviaron camino Tecate a Tijuana, no sé cuáles son. Y la persona encargada de filmar estos documentos no los filmó. Y yo le pedí, dame la relación de los documentos, o dame la relación de qué se trata, porque yo no sé, y son muchos millones de pesos. Me dijo, tengo mucho tiempo que no filmo los documentos porque no me alcanza el tiempo. Le digo, ¿cómo es posible? Si es un procedimiento, no pueden irse los documentos de la oficina o de la sucursal a otro lugar si no están filmados. Y yo tengo perdido millones de pesos y no sé de qué son.
Y en estas 3 semanas que yo estuve orando a Dios y en la noche no dormía, hermano, estar pensando en esto, yo no oí una voz audible, pero sí como que una voz que me dijo por muy dentro de mí, me dijo, se trata de los cheques locales, los cheques de caja locales de los bancos. Y yo comencé a buscar en todo el paquete, hermanos, y ya vi que había una cantidad ahí, no sé de qué, pero era una cantidad. Y comencé a hablarle a los bancos, y los bancos me dijeron, sí, efectivamente aquí hay estos cheques, este cheque que te mandé por tanto, eran pues 4 bancos más, y eran 4 cheques que daban esa cantidad millonaria de pesos. Y todos los bancos me dieron un cheque nuevo, excepto uno. Me dijo, te vas a tener que esperar un mes porque la ley dice que tiene que ser un mes y todo. No le hace, le digo, no importa. Recuperé la cantidad, pero supe escuchar la voz de Dios muy dentro de mí que me dijo, estos son. Le voy a contar la otra, que no fue muy favorable. Fue un hombre y me llevó un cheque de un hombre muy rico de Tecate y me dijo, quiero depositar este cheque, y yo se lo autoricé para depósito. $10,000. $10,000 es una cantidad. Era la firma, era el nombre del cliente, era un cheque americano y era un hombre que tenía dinero, el dueño el dueño del cheque. Pero ¿qué pasó? Este hombre se había robado ese cheque, había falsificado la firma, pero cuando yo se lo autoricé en la caja, una voz adentro de mí me dijo, retire ese cheque. Retire ese cheque. Y yo oí, y en medio camino me regresé y no hice caso a esa voz. Ese cheque botó y yo lo tuve que pagar por no saber escuchar la voz de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. Las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanzas. Eso usted lo encuentra en Romanos 15:4. Fueron escritas para la iglesia de hoy, para nuestra edificación, para nuestro consuelo, para nuestra esperanza, para nuestra enseñanza, para hacernos entender su voluntad. Hermanos, Dios utiliza situaciones difíciles para que nos volvamos a Él. De acuerdo a Amós capítulo 4, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, una parte de la Biblia dice que, en Amós dice que os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todo el pueblo, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Otras ocasiones Dios abre puertas o cierra puertas para que nos demos cuenta si vamos por el camino correcto. Y eso lo vemos nosotros en el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 7, y 1 Corintios 16, 8. Dice la Biblia, y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y ellos intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Sí? Porque luego dice
en Corintios, porque se me han abierto puertas grandes y eficaz, aunque tengo oposición, pero esas puertas se han abierto. Otra forma que Dios nos habla, hermanos, es por medio de sueños. El profeta Joel decía en el capítulo 2, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros hombres mayores soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Hermanos, y en la Biblia nosotros encontramos que en muchas ocasiones Dios habló por medio de sueños. Tenemos que comprender que Dios sigue utilizando los sueños para hablarnos. Esto es la excepción y no la regla. Es decir, no todos los sueños que tenemos son usados por Dios para hablarnos. ¿Sí? En la palabra de Dios nos damos cuenta de que Dios usa los sueños para alertarnos sobre algo que sucederá. Hermanos, yo era librero hace muchos años, cuando recién llegué a Tecate. Llegué como gerente de una librería. Uno de los libros más solicitados y más vendidos es la interpretación de los sueños. La gente cómo pide o cómo pedía ese libro, cómo interpretar los sueños. Y la gente está tan interesada en saber cómo o qué significa los sueños. Pero no todos los sueños que uno tiene, hermanos, vienen de Dios. Todos soñamos. Todos, yo creo que, ¿quién no sueña en esta tarde? Yo creo que todos tenemos sueños. Muchos sueños vienen de Dios y otros no. Yo creo que la mayoría no viene de Dios. En Génesis 41, del 25 al 32, encontramos un ejemplo de sueños. Dice la Biblia que un hombre que no era creyente, el rey Nabucodonosor, tuvo un sueño. Y dice que este sueño vino y afectó su espíritu. Dice que soñaba que 7 vacas gordas venían y devoraban a 7 vacas, o 7 vacas flacas, perdón, devoraban a 7 vacas gordas. 7 espigas flacas se comían a 7 espigas gordas. Y esto inquietó su espíritu. Hermanos, y él necesitaba saber qué significaba este sueño. Vino José el soñador, conocido José el soñador, y le interpretó el sueño. 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Son sueños que alteran nuestro espíritu y que nos ponen alerta. Hermanos, pero también tenemos que comprender que hay personas que nos profetizan con sueños engañosos que no son de Dios. Y dice, yo soñé esto, que esto pasó en tu vida, hermanos. Pero en Jeremías capítulo 23, 32 dice que Jehová, yo estoy con los que yo no estoy con los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras. Yo no los envié, ni tampoco les mandé. Hermanos, entonces hay una situación en nuestra vida. Nosotros tenemos una ayuda tan importante a nuestro lado. Y el Señor Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos. No los voy a dejar solos. Les voy a mandar el Espíritu Santo para que esté todos los días con ustedes hasta el fin del mundo.
Si tenemos este ayudador a nuestro lado, este consolador, yo creo que no vamos a equivocar el camino. Entonces debemos dejar guiarnos por el Espíritu Santo. En Romanos 8:14 dice: todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. En Juan 16 dice que el Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Dios y sus promesas. Entonces, si el Espíritu Santo guía, me enseña, ¿qué debo hacer yo para que esto suceda? Tenemos que tener comunión con Dios. Cuando usted tiene comunión con Dios, hermanos, cuando yo tengo comunión con Dios, el Espíritu Santo me va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Dice Efesios 4, hermanos, 30: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Espíritu Santo, yo quiero que seas mi amigo. Y muchas veces el Espíritu Santo viene en la noche, en nuestro sueño, y dice: yo quiero ser tu amigo, yo quiero intimidar contigo, yo quiero tener comunión contigo. Hermanos, y cuando nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo, nosotros decimos: te doy gracias, Señor, guía mi vida, cuídame, protege. Hermanos, otra de las cosas que quiero decirles: tenemos que tener mucho cuidado con aquellas personas que hablan en el nombre de Dios usando Dios me dijo. Una vez platicando con mi esposa sobre esto, me dijo: ¿alguna vez Dios te ha hablado audible? ¿Alguna vez Dios te ha dicho: Aurelio, haz esto? ¿Has oído la voz de Dios? No, le digo yo, no. ¿Y tú? No, pues tampoco. Mucha gente se atreve a decir: hermano, Dios me dijo eso para usted. Ah, caramba, yo digo, pues ¿qué pasó? Yo he oído también mucha gente que dice: yo voy a hacer esto porque Dios me dijo. Y hacen eso porque según Dios le dijo, hermanos. Y dura un año y se acabó. Pues ¿qué pasó? Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probar a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermanos, y estos falsos profetas usan palabras de su propio corazón. Y el corazón del hombre es engañoso y es perverso. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. En el primer libro de los Reyes, capítulo 19, dice la Biblia que Elías iba huyendo por la amenaza de la reina Jezabel. Y huyó, hermanos, y llegó hasta un monte y se metió en una cueva. Y en esa cueva Dios le dijo al profeta: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y dice: he aquí que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el monte. Hermanos, y me llama la atención esto de que el profeta ni se inmutaba, ni le daba miedo, y ahí estaba viendo lo que estaba sucediendo en la naturaleza. Tras el viento vino un terremoto, y un terremoto comenzó a temblar, hermanos,
Pero Jehová no estaba allí. Y el profeta no le hacía nada, hermanos. Y tras el terremoto, un fuego. Y tras el fuego, dice que vino un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. En esa voz apacible y suave, allí estaba la voz de Dios para darle un mensaje al profeta. Con eso quiero decirles que cuando viene la palabra de Dios, hermanos, viene para prepararnos de la manera que sea, ya sea una visión, un sueño, una profecía o lo que sea. Viene para traernos paz en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Y este tipo de personas, hermanos, cuando usan el nombre de Dios sin que Dios les hable, traen confusión, profetizan cosas raras, como relaciones amorosas, como ministerios que Dios nos ha dado, como posiciones materiales, como prosperidad. Y muchas veces Dios no quiere dar estas cosas, pero ellos profetizan. Cuando yo era joven conocí a un hermano, Virgilio, y una vez lo tuvimos aquí en la iglesia. Y alguien por ahí le dio una profecía que se tenía que casar con una persona y se casó. Y este matrimonio fracasó. Yo creo, hermanos, muchas veces mi esposa me dice, es que tú eres bien incrédulo. Tú eres bien incrédulo. No, hermanos, soy más bien realista. Hermanos, yo crecí en un hogar donde había muchas supersticiones. A mí era que me levantaban en la madrugada a barrer la cocina o el cuarto, que porque ahí estaba el diablo, hermanos. Y yo crecí así. Pero yo no dejé que esas supersticiones hicieran nido en mi vida. Yo no soy supersticioso. Para nada, hermanos, de escaleras, de sal, de vidrio, nada, absolutamente nada. Pero Dios habla a las personas por medio de su palabra. Si usted ha pensado y usted dice, Dios nunca me ha hablado, Dios, pareciera que Dios no se preocupara por mí, y yo quisiera que Dios me hablara, tenga cuidado, porque si usted oye la voz de Dios, yo no sé qué va a hacer, porque todos los que Dios les habló se atemorizaron y tuvieron gran temor, hermanos. Pero Dios nos habla a través de un mensaje, a través de su palabra, a través de un canto, a través de una poesía. Usted sea sensible a la voz de Dios. ¿Quiere ponerse de pie? Padre Celestial, tu palabra ha sido predicada, Señor. En este mundo de incertidumbre, tú nos has hablado de muchas maneras, pero en este tiempo tú nos hablas a través de tu Hijo Jesucristo, quien nos envió su Espíritu Santo para redarguirnos de pecado, para guiarnos, para ser nuestro amigo, para ser nuestro consolador. Te damos gracias por ello, Señor. Gracias porque aún nos hablas. Gracias, Señor, porque aún nos das esa esperanza y esa seguridad para estar confiados. Por tu Hijo amado Jesús, yo te doy gracias en esta tarde y bendice a tu iglesia de una manera tan especial, y que esa palabra quede en cada corazón. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Dios le bendiga y dejo este lugar a quien corresponde.